Buenos días a todos. A continuación, les voy a hablar acerca de la circular externa 024 de 2017, que toca el tema con respecto al pago de la licencia de maternidad. Lo primero que debemos hacer es entender qué es la licencia de maternidad. Y esta hace referencia a un descanso remunerado a la mujer o al hombre que tiene un hijo y se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es básicamente ese sistema que existe en Colombia para tratar el tema de la salud con respecto a los colombianos. Aquí podemos encontrar instituciones privadas y públicas, ¿sí? Aquí también encontramos todo lo que vienen siendo las entidades promotoras de salud, las EPS, que lo veremos más adelante, son quienes pagan esta licencia de maternidad. Y también están las instituciones prestadoras de salud, quienes son donde uno va al médico, lo revisan, etcétera. Uno puede hacer parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud de dos formas. La primera de ellas es de una forma de, bueno, haciendo parte del régimen contributivo, ¿sí? Que se logra cuando uno tiene un contrato laboral con una empresa, ¿sí? Y cotiza, pues, con respecto a su salario, que pues ya lo veremos más adelante. En este caso se habla de que corre por cuenta del empleador el 8.5% y por parte del trabajador el 4%. Por otro lado está el régimen subsidiado, que este es para las personas que no tienen un contrato laboral, pero que necesitan acceder a salud. Entonces es de cierta manera un subsidio que da el gobierno nacional. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta ciertos requisitos para poder que una mujer, digámoslo así, para tenerlo ahorita en condiciones simples, pero ya veremos quiénes son las beneficiadas o beneficiados de la licencia, pueda tener acceso a la licencia de maternidad. Es muy importante que se cumplan tres requisitos para que la EPS, que pues ya lo veremos más adelante, pague esas semanas de descanso a la persona, a la mujer. El primer requisito es estar afiliada como cotizante al sistema general. Sí, como ya lo hemos visto, esto se logra cuando uno tiene un contrato laboral. Seguido a esto está el haber cotizado durante el periodo de gestación completo, es importante que sea completo, o asimismo la remuneración, digámoslo así, de las semanas de descanso va a ser proporcional a lo pagado, ya que se entiende que la mujer empezó a cotizar estando en embarazo, ¿sí? Sé que suena un poco complejo, pero ya veremos la intuición un poco más adelante. Si se fijan, hay una línea verde, lo veremos más adelante. Y el tercer requisito es estar al día en el pago de cotizaciones al día del nacimiento del bebé. Aquí se tienen en cuenta pues las deudas y los periodos de mora. Entonces, suponiendo que una mujer dejó de pagar 2 periodos, 3 periodos, sí, eh, ella tiene la posibilidad de cuadrar con su empleador, de ser necesario, y pagar esos periodos, así sean, ya esté acercándose la semana 37, para que pueda recibir de forma la remuneración completa de las 18 semanas que dura la licencia de maternidad. Ahora veremos de qué nacen esas 18 semanas o cómo pueden variar. Ahora bien, en el caso de que no se cumplan estos requisitos, es muy importante tener pues como dos tipos de caminos. El primero es que si la empleada es dependiente, o sea, es trabajadora de alguien, eh, los pagos de esas semanas de descanso corren por cuenta del empleador. Lo único que se necesita aquí para que esto suceda es que exista, o bueno, que esté vigente el contrato de trabajo. Es lo único. Por eso es que pues muchos trabajadores ven mucho problema el tener una mujer embarazada en su nómina, digámoslo así. Y segundo, es en el caso de que la mujer sea independiente y no haya cumplido con los requisitos, nadie responde. Nadie responde, entonces esa mujer tristemente quedaría sin la licencia de maternidad remunerada, obviamente, pues ya se puede tomar sus días, pero nadie se los va a pagar. Seguido a esto, hablamos de quiénes son los beneficiarios de la licencia de maternidad. Entonces hablamos de que hay tres. El primero vendría siendo la madre biológica, pues es aquella que tiene el niño, una madre adoptante, y también hablamos de un padre a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre. ¿Por qué puede suceder que una madre no apoye, digamos, al padre con el tema del bebé? Puede ser porque la madre está enferma, tiene una enfermedad que le impide cuidar de su bebé. Puede ser que lo abandonó e incluso puede ser que tristemente la madre haya muerto pues durante o después del parto. Ahora,
tenemos que tener en cuenta el tiempo de la licencia de maternidad, porque este suele variar de acuerdo con los casos. El primer caso es cuando se tiene un embarazo único y a término. Cuando hablamos de un embarazo único es de un solo bebé, ¿sí? Uno no más. Y a término quiere decir que el nacimiento se da entre la semana 37 y la semana 42, ¿sí? Y el hecho de que se cumpla esto, de que sea un bebé y a término, da una licencia de maternidad de 18 semanas. La licencia de maternidad se trata mucho en semanas. Seguido a esto, hablamos de un nacimiento múltiple. ¿Qué es un nacimiento múltiple? Es cuando nacen dos o más bebés. Aunque, pues, bueno, ser muy complicado que nazcan más de dos bebés. Pero bueno, en este caso se van a tomar las 18 semanas base, las mínimas, digámoslo así, y se le van a adicionar 2 semanas, ¿sí? En este caso, no importa si nacen dos o más bebés, simplemente son 2 semanas. O sea, no es algo proporcional de 2 bebés, 2 semanas, 3 bebés, 3 semanas. No, 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 no. Simplemente 2 semanas adicionales. Seguido de esto está el nacimiento prematuro. ¿Qué es un nacimiento prematuro? Se entiende por el lado legal, digámoslo así, del derecho, que un nacimiento prematuro sucede antes de la semana 37, del nacimiento a término. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo primero es hallar una diferencia. La primera diferencia es, bueno, la diferencia es entre el nacimiento a término, que vendrían siendo 37 semanas, menos la semana en que nació el bebé. Y ese restante se va a adicionar en semanas a las 18 semanas base que ya tiene la licencia de maternidad. Entonces, si por ejemplo un bebé nació en la semana 35, hacemos la resta. 37 menos 35, eso va a dar 2 semanas. Esas 2 semanas se van a adicionar a las 18 semanas que ya tiene la mujer por la licencia de maternidad. Y por último está el caso de un hijo con discapacidad, que pues simplemente son las mismas 18 semanas y se le adicionan 2 semanas extras, nada más. Ahora bien, hablando de las semanas, ¿sí? De la licencia de maternidad, es importante entender que hay dos momentos, preparto y posparto. Cuando hablamos del periodo preparto, bueno, es importante mencionar que el periodo de la licencia de maternidad se mide en días calendario, no en días hábiles. Entonces son 18 semanas, cada una de 7 días. ¿Listo? Se habla de un momento preparto, pues antes de que nazca el bebé, y se habla de que el empleador debe darle obligatoriamente a pues, su trabajadora una semana de darle la semana antes al nacimiento probable del bebé. Y como ya le dio una semana, que es la obligatoria, se habla de que entonces a la mujer le quedan, después del parto, 17 semanas. Ahora bien, pueden suceder otros dos casos que ya van dependiendo de razones médicas, netamente. El primero es que la mujer necesite 2 semanas de descanso antes del día probable del parto. ¿Sí? Y en el caso de que se tome esas 2 semanas por razones médicas, pues el restante ya para completar las 18 vendrían siendo 16. Y el último, ser muy extraño, es el hecho de que por razones médicas la mujer no deba tomarse ninguna semana de descanso preparto, ¿sí? Todo esto tiene que ir pues con un certificado médico que ya veremos cuándo se entrega, qué información debe tener. Entonces, en ese caso, como no se tomó ningún tiempo de descanso preparto, entonces tendrá las 18 semanas completas posparto. ¿Listo? Seguido a esto, ahí ahora sí tocamos el tema de qué debe recibir el empleador para saber, listo, le doy una semana preparto, le quedaría en 17, le doy dos, quedaría en 16, no le doy ninguna, le doy las 18. Entonces aquí se habla de que la trabajadora debe entregarle a su empleador un certificado médico, ¿sí? Lo ideal es que fuese 2 semanas, con 2 semanas de anticipación al día probable del parto. ¿Para qué? Pues porque si se tienen que dar las 2 semanas, pues el empleador pueda programarse, o si se le tienen que dar una o ninguna, se pueda programar. Ese certificado debe tener la siguiente información, tres cosas claves. El estado del embarazo al momento del certificado, el día probable del parto y el día sobre el cual la persona, la mujer, desea comenzar su licencia de maternidad. ¿Sí? Entonces, si desea iniciarlo un lunes el parto va a ser, digámoslo así, el viernes, entonces se habla de que esa es la semana preparto. ¿Sí? Entonces, para que el empleador pueda cuadrar sus fichas, digámoslo así. Ahora bien, cuando hablamos del pago de la licencia de maternidad, pues hay dos caminos. Cuando la trabajadora es dependiente,
o independiente. Cuando la trabajadora es dependiente, es obligatorio, digámoslo así, es deber del empleador adelantarle el pago y ya luego cobrárselo a la EPS. Entonces, aquí también entra en consideraciones, de acuerdo con el contrato laboral, cada cuánto se le está haciendo, digamos, el pago, la remuneración salarial. Entonces, si es quincenal, entonces el pago que le va a hacer el empleador a la trabajadora va a ser quincenal, ¿sí? Por cuestiones de licencia de maternidad, sí. Y luego ese empleador tiene el derecho de cobrarle ese dinero a la EPS, pero pues por cuestiones de facilidad y de rapidez, por eso se habla de que el empleador se lo tiene que facilitar o adelantar a la trabajadora. Y ya en el caso de que la trabajadora sea independiente, entonces se habla de que ella que es la cotizante, debe cobrarle a la EPS. Entonces, suponiendo un caso, ella toma dinero de sus ahorros y ya luego se los puede cobrar por cuestiones de la licencia de maternidad a la EPS, a la entidad promotora de salud. Seguido a esto viene siendo el valor sobre el cual se va a realizar pues, la remuneración, digámoslo así, por cuestiones de maternidad, de la licencia de maternidad. Entonces aquí se habla del ingreso base de cotización. Ese ingreso base de cotización depende del salario de la persona, que pues como sabemos los salarios pueden ser fijos o variables. Cuando hablamos de un salario fijo, pues es fijo, mensual, todos los meses se gana lo mismo. Y el salario variable es, digamos, por cuestiones de comisiones que cambia, puede subir, puede bajar, lo que sea. En este caso, se saca, digamos, un promedio de los últimos 12 meses, cuando es variable. Y si la trabajadora estuvo en la empresa menos de 12 meses con un salario variable, se saca simplemente el promedio de lo que haya ganado en el periodo que ha estado. Ya está. Ahora bien, no sé si recuerden que antes, en un inicio, habíamos hablado de que se le va a pagar a la trabajadora en proporción a lo que haya cotizado al sistema, en caso de que no haya cotizado durante todo el embarazo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta dos casos. Cuando es independiente con un ingreso base de cotización superior a un salario mínimo, en ese caso va a suceder algo, y es digamos que hay como una ventajita, entre comillas, y es que si la trabajadora dejó de pagar por uno o dos periodos, de uno a dos periodos, no va a pasar nada. Se le va a hacer el pago completo de las 18 semanas por parte de la EPS, digámoslo así. En el caso de que haya fallado de tres o más periodos, se le va a hacer un pago proporcional que ya veremos cómo se saca, pero es una regla de tres. Seguido de esto, cuando la trabajadora es dependiente y no hizo un pago de todo el periodo gestacional, de todo el periodo del embarazo, se le va a dar un pago proporcional a las semanas que haya, a lo que haya cotizado, digámoslo así. Entonces, aquí es importante entender que esto solo se da cuando la trabajadora empezó a cotizar estando en embarazo, no porque dejó de pagar. O sea, si dejó de pagar, no se puede hacer nada, no hay pago proporcional, nada. Pero si empezó a cotizar, digamos, desde el tercer mes, entonces ahí es donde se tiene en cuenta el pago proporcional. Entonces, por poner un ejemplo, aquí tenemos el siguiente. Se habla de que lo normal sería que una mujer cotizase 37 semanas, a lo que equivale a 259 días. Bueno, es muy importante entender que acá pues hablamos de que un mes tiene 30 días, de que cada semana tiene 7 días, tener eso claro. El haber cotizado 37 semanas, 259 días, da derecho a una remuneración de 18 semanas o 128 días. Supongamos que una mujer cotizó simplemente los últimos 7 meses de su embarazo, o sea, 210 días. En este caso, pues como no cotizó el periodo completo, pero era porque, digámoslo así, no tenía trabajo, se saca simplemente una proporción para saber cuánto la EPS le va a dar a la mujer, ¿sí? Entonces simplemente se saca 210 por 128 y esto se divide en 159 días y eso da un total de 103,78 días, que es el valor que le va a pagar la EPS a la mujer por lo que cotizó. Ahora bien, faltan unos ciertos días para completar esos 128. Y aquí es donde viene, digámoslo así, el pequeño problema. Y es que esos días restantes son los que tiene que pagarle el empleador a la trabajadora. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces los empleadores deciden no contratar a las mujeres porque están en embarazo y porque tienen que tener, digamos, ese pequeño detalle. Y seguido a esto, es importante entender que el descanso se tiene que dar de forma completa, las 18 semanas. Una cosa no tiene que ver con la otra. La mujer siempre va a descansar 18 semanas.
Y seguido a esto están las extensiones de la licencia de maternidad, que vendrían siendo cuatro. Hablamos de cuando la madre fallece, el reconocimiento va directamente al padre, él solo tiene que presentar el registro civil o a la persona que la madre haya dejado en custodia del bebé. Y pues aquí hablamos de lo mismo. Literal, lo que se ganaría la mujer se lo dan a esa persona, ¿sí? Seguido a esto, cuando la madre está enferma y no puede cuidar de su bebé, tiene que presentar un certificado médico, un certificado médico a la EPS y obviamente al empleador en su caso, para que esa remuneración no vaya a ella, sino que vaya a esa persona. Y seguido a esto también está la extensión de cuando la madre fallece. Y es que en este caso el reconocimiento va para el padre, incluso cuando el menor fallece después, digámoslo así. Entonces, ese reconocimiento se sigue manteniendo hacia el padre. Y por último, es cuando la madre suponiendo que la madre toma un descanso preparto de 1 o 2 semanas, según se necesite, fallece, el padre recibiría el reconocimiento del tiempo faltante de las 17 o 16 semanas. Más o menos para ir cerrando, tocamos el tema del aborto. Y es que en el caso de que una mujer pase por este proceso, se le va a dar un descanso remunerado de 2 a 4 semanas. Y el empleador, pues simplemente debe darle al empleador un certificado médico con la información del día en que sucedió el hecho y el tiempo de reposo necesario, de 2 a 4 semanas, que se ponga ahí. Luego hablamos de la licencia de maternidad, que es un descanso remunerado al hombre que tiene un hijo y se encuentra afiliado al sistema general del que habíamos hablado anteriormente. En este caso, pues se tiene que cumplir los tres requisitos. Sucedería lo mismo en el caso de que no se cumplan, como ya lo vimos anteriormente. Y aquí los beneficiarios, pues vendrían siendo hijos nacidos de la cónyuge o padres adoptantes. Y aquí se habla simplemente de 8 días hábiles. 8 días hábiles, no días calendario. Es importante tener eso en cuenta. Y por último, pero no menos importante, está la licencia para el padre y madre adoptantes. En este caso, se habla de que el padre adoptante tiene los mismos beneficios que la licencia de maternidad sin acceso a la de paternidad. Es decir, el padre adopta un bebé, ¿sí? Tiene los mismos beneficios de la licencia de maternidad, pero pues como ya se le está dando la de maternidad, no se le da la de paternidad, ¿sí? O sea, es una por la otra. Y ya cuando hablamos de una madre adoptante, hablamos de que tiene los mismos beneficios de la licencia de maternidad que pues tocamos anteriormente.